El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se los van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Los Hechos de los Apóstoles, ese libro que es el número 5 del Nuevo Testamento, es una joya auténtica que San Lucas nos dejó. El día de hoy nos narra cómo San Pablo, en esas correrías que tenía, que va para acá, que va para allá, que va a Troade, que va a Fenicia, que va a Galacia, que va a Asia Menor, todas esas ciudades, algunas todavía existen, algunas ya no, pero eran territorios muy densos, muy largos, donde San Pablo andaba, con un valor impresionante. Pocos santos han hecho lo que San Pablo hizo: recorrer a pie, en camello, o cómo le haría, quién sabe, pero andaba para allá y para acá San Pablo, predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en todos estos viajes lo único que va a recibir son, mucha gente lo va a querer, pero también lo van a golpear, lo van a encadenar, lo van a desnudar, lo van a agredir, lo van a encarcelar y bueno, al final lo van a matar. Pero San Pablo soporta todo esto por la causa de Jesús. Y hoy aparece algo muy interesante en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo va terminando su segundo viaje, tiene 4 viajes, este es el segundo. Y en el primero y en el segundo viaje se hace acompañar siempre de alguien. En el primer viaje lo acompañó Bernabé, y en el segundo viaje también lo acompaña Bernabé, un pedacito, y luego lo acompaña Juan Marcos, que es el evangelista Marcos, y también lo acompaña un hombre llamado Silas. Pero ahorita dice que San Pablo llegó a Listra y se encontró con un muchacho llamado Timoteo. ¿Se acuerdan que hay una carta a Timoteo? ¿O 2? ¿Cuántas son? 2 cartas a Timoteo. Timoteo, incluso San Pablo lo va a presentar como casi su hijo. Va a decir de Timoteo muchas cosas. De hecho, la palabra Timoteo en el Nuevo Testamento se menciona 17 veces. Este muchachillo, que era hijo de una judía y de un griego, San Pablo lo va a ver bien y lo va a llamar, y Timoteo, que era un joven, muy joven, va a ser su discípulo de San Pablo. Esto es muy interesante. ¿Qué va a hacer San Pablo cuando iba a un lugar y a otro lugar y a otro lugar? Iba dejando discípulos, iba dejando presbíteros, y después, de hecho, San Pablo lo va a dejar como primer obispo de Éfeso a Timoteo. Es muy interesante cómo la Iglesia católica se va cuajando, se va formando en medio de muchas dificultades. Pero aquí va a suceder algo que a todos ustedes y a mí nos sucede. Dice que San Pablo tenía muchas ganas de ir al Asia Menor, dice aquí, dice que querían ir al Asia Menor y que también querían ir a Bitinia. Dice, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y luego dice que en la noche tuvo una visión, San Pablo, de un macedonio que se le paró enfrente y le dijo: ven a Macedonia a hablarnos de Jesús. Y entonces San Pablo descubrió que la voluntad de Dios era esa. Miren, San Pablo quería ir a Bitinia, pero Dios le va a decir que no vaya ahí, que mejor vaya a Macedonia. ¿Qué está pasando con todo esto? Lo siguiente: a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y queremos que la voluntad de Dios sea la mía. Le decimos: hágase tu voluntad, pero no tanto. Hágase tu voluntad, pero a veces. Y en el Padre Nuestro siempre decimos: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Miren, si toda la gente se dejara llevar por la voluntad de Dios, otra realidad muy distinta tendríamos. Pero como queremos y nos encaprichamos con algo, nos casamos con quien no debemos de casarnos, por ejemplo. Y ya después andamos a los 15 años, ay, padre, es que mi esposo, es que mi esposa. Yo siempre les digo, me hubiera venido a preguntar cuando andaba de novia, no ahorita. No, pues ya ahorita, ¿qué le digo?
Es que yo quiero que usted me hubiera venido a ver cuando andaba de novia, cuando andaba de novio, me hubiera preguntado. Pero ahí nadie pregunta, se encaprichan y se casan con quien no deben de casarse. Entonces no se hace la voluntad de Dios, y cuando no se hace la voluntad de Dios, ¿cómo termina aquello? Muy mal. Y podemos poner ese ejemplo, podemos poner otro ejemplo. Ese es un caso. Cuando nos encaprichamos en nuestra voluntad, se va a hacer lo que yo diga. Oiga, y lo que Dios diga, no, eso no. Pues al último, discúlpenme, se va a hacer lo que Dios diga, nos guste o no nos guste. Y como la voluntad de Dios siempre se impone, pues luego resulta el problema, y es cuando ya no hayamos qué hacer. Cómo me desespera a mí que quieran cambiarme al marido o a la esposa, como si yo tuviera una varita mágica, ¿no? No, le digo, señora, usted se casó con eso porque usted quiso eso. ¿Yo qué culpa tengo en esto? ¿Qué consejo le doy a alguien que ya no quiere a la mujer o al marido? San Pablo decía que se dejaba llevar por la voluntad de Dios. Y así es muy bonito. Miren, a veces Dios tiene caminos muy distintos para cada quien, y si nos dejamos llevar por Dios, Dios nos va diciendo por acá no, por acá sí, vente aquí, no te acerques allá. Y así te va diciendo Dios a través de otros. Dios no habla a nadie directamente, no se te va a aparecer Dios y te va a decir, sí, camina por ahí. No es así. Dios te va hablando a través de otros. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente capaz para descubrir la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida, y dejar que se imponga lo que Él dice, no lo que yo digo. Porque cuando se impone lo que tú o yo decimos contra la voluntad de Dios, pues ¿cómo vamos a terminar? Muy mal, o muy sufridos, o muy angustiados, o muy desesperados, y lo más triste de todo, muy desesperanzados. Ya no tenemos esperanza en Dios. ¿Vamos al Evangelio o con eso tienen? ¿Cómo ven, ¿Cómo ven San Pablo que escoge a Timoteo? Es un muchacho maravilloso que incluso lo va a circuncidar. A mí me sorprende, una persona ya más grande lo circuncida San Pablo a Timoteo, estando grande, para marcarlo como judío, porque San Pablo va a predicarles en primer lugar a los judíos. Cuando los judíos ya no lo pelan a San Pablo, pues él se va a dedicar a los paganos, a los que no eran judíos, a los griegos, a los macedonios, a los romanos, a todos los que no son judíos. San Pablo, como no lo reciben, va a decir, pues vamos con los que quieran. Estos cabezones no quieren entender, pues vamos con otros. Entonces San Pablo se va a llevar a Timoteo, y Timoteo va a ser su compañero de viaje, de andanzas y de sufrimientos. Y Timoteo estaba jovencito. Muchas personas dicen, ¿dónde está la iglesia en esos lugares? Allí está, son los primeros obispos que los apóstoles van colocando en las comunidades. Nuestros obispos son sucesores de aquellos, de Timoteo, de Silas, de Bernabé, de Juan Marcos. Todos ellos son los primeros obispos de la iglesia, los primeros obispos puestos por los apóstoles, dejados en su nombre. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Ustedes creen que 12 hombres iban a poder con todo lo que estaba pasando? No, tuvieron que, y esto es muy interesante. Yo les invito de veras, ahorita yo estoy dando un curso bíblico en YouTube, en los Hechos de los Apóstoles, y qué barbaridad. Yo algunos versículos ni los había leído, y digo, mira nomás cuánta riqueza de nuestra iglesia, cómo se va formando tan impresionantemente. Bueno, vamos al Evangelio. San Juan hoy nos presenta un Evangelio muy conocido, pero poco estudiado. Dice nuestro Señor, les dice a sus apóstoles, si el mundo los odia, sepan que me han odiado antes a mí que a ustedes. ¿Cuántos de ustedes, yo mismo, hemos sentido el odio de alguien porque creemos en Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te ven rara, raro, extraña, antipático, anticuado? ¿No te dicen? Eso era de antes. Eso ahorita ya no es, mamá. No, sí es, papá, sí es, mijita, sí es, mija. Y qué bueno, a mí este Evangelio es uno de los que más me gusta, porque me hace entender muy bien que lo que hago, no lo hago para caer bien. El sacerdote cuando da la homilía no es un payaso, ni es un adulador que viene a la misa a darle por su lado a la gente. El sacerdote tiene que decir las cosas como son, con dolor y con tristeza, y no ser adulador de nadie. A mí, por ejemplo, luego me llevan un muerto ahí, me dicen, ay, dígale algún mensaje bonito al muerto. Pues, ¿qué le digo si el muerto, ni los vivos que están, porque el muerto ya ni oye nada?
A los vivos, ¿qué les digo? Que era muy buenos cuando era un borracho, infiel, majadero, grosero, no se confesaba, no iba a misa, no rezaba, no nada. Pues, ¿qué dices? A mí no me gusta echar mentiras. ¿Qué dices del muerto? A los vivos, si los vivos saben que era un sinvergüenza, aunque esté muy en una caja de la Virgen de Guadalupe y todo lo demás, eso no lo hace santo, ni santa. Muchas veces una persona quiere a un sacerdote porque se convierte en un adulador, el padre, porque le dice a la señora, felicidades, miren qué bueno, todos se van a ir al cielo. No, discúlpenme, yo me acuerdo mucho del Evangelio y dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes, porque ustedes no son del mundo. Y si el mundo te aplaude, a ver, las señoras y los señores que están aquí o viendo la televisión, si el mundo te aplaude tus borracheras, tus fiestas, tus cochinadas, entonces tú eres del mundo, tú no eres de Dios, porque el mundo te ama. Y vivimos en un mundo, discúlpenme la redundancia, completamente mundanizado, donde la más popular es la que se desnuda más, la que enseña más, la que se emborracha más, la que es infiel, la cretina, la grosera, el grosero, el borracho, el chismoso, el infiel, el que se desviste. A esos el mundo los ama, díganme si no, y les aplauden. Y son los modelos de muchos jóvenes, por eso tenemos tanto joven tan atarantado, tan desviado de la realidad y tan confundido en su existencia. Porque los modelos de la gente de hoy son aplaudidos por el mundo. ¿Qué les importa a ustedes? ¿Que el mundo los odie o que los ame Dios? Que me ame Dios. Y si me aman por ser claridoso y por decir las cosas y por ser anticuada, no me interesa. No me interesa. Qué bonito Cristo que les dijo, si el mundo los odia, a mí primero me odiaron. Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Así es. Hay mucha gente que cae muy bien a todo mundo porque es la que siempre hace el borlote y el chisme. Y tú no caes muy bien a veces. ¿Por qué? Porque tú eres la que rezas. ¿Qué otra cosa? La que vas a la iglesia, ¿no? La que te mantienes firme a los mandatos de Dios. Entonces pues casi no tienes amigos. El mundo no te ve bien porque dicen, mira nomás esta señora, mira nomás este señor. Aquí dice el Evangelio, dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia, dice, porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Muchos sacerdotes somos incomprendidos, ¿sabían ustedes eso? El sacerdote sufre una incomprensión muy dura. ¿Por qué? Porque el sacerdote siempre está en los ojos de todo mundo. Entonces el sacerdote tiene que ser perfecto. ¿De dónde agarramos sacerdotes perfectos? ¿De dónde? El sacerdote tiene que ser un ejemplo, pues, en lo que se pueda. ¿Saben por qué los sacerdotes somos tan incomprendidos por mucha gente? Porque no somos del mundo. Porque Dios nos ha elegido para su servicio. Por eso hay incomprensión y por eso hay odio y repudio. Y cuando el sacerdote se pone a trabajar, mucha gente lo quiere, pero muchas más lo odian. Lo detestan. Porque dice las cosas como son. Mucha gente quiere hacer del sacerdote un payaso, les digo, o un adulador, como si lo contrataran para decir mensajes bonitos. Yo no, a mí no me contratan para eso. Yo soy sacerdote para decir la verdad. Y si por la verdad me odian, que me odien, como a Cristo lo odiaron. ¿Qué le pasó a Cristo por decir la verdad? ¿Qué le pasó? Lo crucificaron, lo golpearon, lo injuriaron, lo acusaron. A ustedes y a mí, ¿qué nos va a pasar por decir la verdad? Lo mismo. Muchas de ustedes y yo estamos crucificados muchas veces en la vida por nuestros cercanos. Te crucifican a ti y te dicen, uy, en lugar de andar ahí en la iglesia perdiendo el tiempo, deberías de ponerte a lavar. Y que, ¿sí les han dicho eso? Sí, ¿no? Díganle, no, también lavo y plancho y hago el aseo y te hago la comida y todavía me doy tiempo para mi Señor. Y bendito sea Dios, así soy muy feliz. Y si por eso me odian, bendito sea Señor. Porque aquí dice, ustedes no son del mundo, dice. Qué bonito de veras, dice. Todo esto se los van a hacer por mi causa, porque no conocen a aquel que me envió. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Claro, ahorita las persecuciones no son con pistolas, son con lenguas, son con micrófonos.
son con chismes. Así que, señores y señoras que están viendo la televisión, si el mundo los odia porque aman a Dios, bendito sea Dios. Quiere decir que tú eres de Dios, no del mundo. El mundo le aplaude a los mundanos, a los que viven de acuerdo al mundo. Ustedes, señores y señoras que están aquí, que están en su televisión, no se les olvide, agarremos fuerzas con lo que hoy nos dice Dios. En este mundo no venimos a dar gusto al mundo, venimos a agradar a Dios y a ganarnos con esos sufrimientos el cielo. Si se quieren ganar el cielo, ¿no? ¿Y cómo nos lo vamos a ganar? ¿Cómo nos lo vamos a ganar? ¿Viviendo la vida loca, mundana, depravada, desobedeciendo a Dios? No. El cielo, yo les he dicho muchas veces y se los digo hoy, el cielo no es automático. Nadie muere y va al cielo por arte de magia. Es un premio a tus méritos, a lo que tú hiciste. Claro, la gracia de Dios por encima, pero el cielo es un premio para ti. Y todos lo queremos. Y les voy a decir un secreto. Entre más sufras por la causa de Dios, más seguro tienes el cielo. Y el que no sufra, nada de cielo, mi chulo, nada. Porque nuestro Señor ahí lo va a decir. Y lo va a decir, si el mundo los odia, primero me odiaron a mí. ¿Saben quiénes son los únicos que van al cielo directamente al morir? ¿Quién creen ustedes que son los únicos que al morirse se van al cielo automáticamente? Los mártires. Los mártires. ¿Por qué los mártires? Porque les dieron una tunda, los mataron, sufrieron, los golpearon, los asesinaron. Los mártires, incluso la iglesia para hacerlos beatos, no pide milagro. Son los únicos dispensados del milagro para que el Papa los declare beatos. Porque ellos, acuérdense lo que dice Cristo, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y ellos la dieron por Jesús. Así que si a ustedes les está yendo de la patada, discúlpenme la palabra, por seguir a Dios, muy bien, felicidades, porque será grande tu recompensa en el cielo. Así tiene que ser. Entre más sufras, entre más te critiquen, se burlen de ti y se den vuelo, dale gracias a Dios, aunque te duela. ¿Verdad que sí duele? Sí duele. Y nos duele que los que nos critican, ¿quiénes son? Nuestros más cercanos. Pero no les importe, a mí también me va de la patada, pero miren qué caso les hago. No, yo no vine a dar gusto, no soy payaso de nadie. Yo vine a decir la verdad y aquí está el evangelio. Así que, señores que están en su casa y que rezan el rosario y los ven raros y los ven extraños, no se me rajen, por favor, a darle. Y si les incomoda a los demás, bendito sea Dios, incomódalos por tu amor a Dios, que les den vergüencita hacer sus porquerías. Porque dicen, mira, mi hermana, no, ella va mucho a la iglesia. A Dios, gracias. ¿Con eso tienen o quieren más? Ya llegamos a 20 minutos, si no, para que en la noche pasen la homilía también. Si no, ya no la pasan. Está bien buena, ¿verdad que sí? Qué precioso evangelio. Cuélguenlo, por favor, en la puerta de su casa. Cuando salgan y digan, no te apures, si te odian, mija. A mí me odiaron primero antes que a ti. Qué precioso evangelio. Qué duro, pero qué hermoso, que nos llena de emoción. Que nos odien, bendito sea Dios. Eso le hicieron a los mártires. Todos los apóstoles sufrieron el odio y el repudio porque no entendían lo que predicaban. Una persona, por último ya para terminar, cualquiera de ustedes o el que esté en la tele, que esté muy tranquilito de la vida, sin sufrir nada por la causa de Dios, no andas bien. Porque para poder llegar al cielo se ocupa el sufrimiento y que te critiquen y apasionarte por las cosas de Dios. Yo me apasiono, a mí me encanta esto que hago, disfruto mucho lo que soy, aunque me conlleven problemas, críticas y chismes y todo eso. Pues que Dios nos ayude a todos, que así sea.